arrancar con dos temas clave en la unidad 1, que es el tema abuso del derecho, que es objeto de la actividad 1 de la bolilla, y el tema de la ley del tiempo. Son temas muy importantes de esta bolilla introductoria, que es la bolilla 1, que resultan trascendentales. Bueno, siguen entrando alumnos. Vamos a presentar la pantalla. Bueno. Entonces, como primera cuestión, advierto algo, que el 31 de marzo la doctora Echeverry tenía que dar explicación sobre la unidad 2 de las personas, pero el 31 de marzo, a ver, sería miércoles. Ah, no, perfecto, no es Semana Santa, así que nosotros vamos a terminar la unidad 1 y ustedes van a tener una clase ya de la unidad 2 el día miércoles a la 1 de la tarde en directo con la doctora Echeverry, que queda grabada, ¿está? Así que con esta clase más esa clase ya vamos avanzando entre unidad 1 y unidad 2. Muy bien. Hecha la aclaración, vayamos de lleno a la temática de lo que vamos a ver en el programa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en el programa de Derecho Privado, la clase pasada, vimos esto que marcamos acá. La introducción de la relación jurídica, el derecho objetivo, subjetivo, y dejamos para esta otra clase a la ley del tiempo, todo el punto 4, y a el tema de teoría de abuso del derecho. También vamos a tocar un poco el tema de interés legítimo, interés difuso, pero se ve mucho más la temática de teoría del abuso del derecho. Los otros temas ya entiendo que los hemos dado, así que hoy vamos a terminar la unidad 2. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Y se escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Listo, gracias. Para nosotros que damos clases con este sistema, ¿no es cierto? Necesitamos un poquito el feedback porque vemos una cámara y vemos nuestra pantalla, entonces por ahí de vez en cuando necesitamos alguna interrupción o algo por el estilo. Bueno, entonces vamos de lleno a terminar la unidad 1 y el punto 1, segunda parte sería, antes que nada, antes de ir para respetar el avance natural, digamos, de la clase, cerremos este tema de intereses legítimos e intereses difusos. Verán que no se toma mucho en el parcial esto, ya les anticipo, y no se explica mucho, pero está en el programa y es trascendental, pero tiene una temática que los puede complicar, porque es algo muy del derecho procesal, más allá que se ve en la cuestión de fondo. Recuerden que las normas de ese ángulo se pueden dividir en normas de fondo y normas procesales. Las normas de fondo están consagradas en el derecho privado, en el Código Civil y en las leyes complementarias, mientras que las normas de procedimiento están en los códigos procesales. Ustedes tienen materias como procesal civil, como práctica forense, como procesal penal, en donde ven cómo aplicar esas normas de fondo. Bueno, ¿por qué explico esto? Porque tiene que ver con el interés legítimo y los intereses difusos. La clase pasada explicábamos que el derecho subjetivo tenía sustento en el derecho objetivo, es decir, en la norma jurídica vigente en un lugar y un tiempo determinado. Mientras que el derecho subjetivo era la facultad del sujeto de ejercer ese derecho que tiene sustento en el derecho objetivo, por supuesto con una mirada cristiana, en el marco de la moral, las buenas costumbres y demás. Pero ¿qué pasa? Hay veces donde ya no solo los sujetos tienen un derecho subjetivo de la relación jurídica, sino que se pueden ejercer derechos en virtud de un interés legítimo o intereses difusos. Para hacer primer año lo vamos a explicar básicamente y después a lo largo de la carrera van a tener explicaciones mucho más detalladas respecto de esta temática de los intereses legítimos y de los derechos subjetivos. Pero de entrada lo que tenemos que tener presente es que estamos hablando de reglas procesales de legitimación. ¿Qué significa esto de las reglas procesales de legitimación? Significa que están hablando de cuándo podemos ir a ejercer un derecho, cuándo podemos pedirle a la justicia que nos diga, bueno, usted tiene este tiempo, este plazo para el ejercicio, el juez competente es tal, y usted puede litigar. En esencia es eso. Entonces, derechos subjetivos ya vimos que se dan en la relación jurídica, el sujeto, el objeto y la causa, y es quien tiene el derecho subjetivo en virtud de una prerrogativa particular. Ocurre que en otras circunstancias, en el devenir de la historia del derecho privado, se ha avanzado y se ha legitimado el ejercicio de los derechos
no solo los particulares, los sujetos de la relación jurídica, sino quienes tienen un interés legítimo y un interés difuso. ¿Quiénes tienen interés legítimos? Aquellos que integran una comunidad determinada o determinable, esto es muy importante, una unión de personas que se pueden determinar o que ya están determinadas, que tienen elementos en común conexos, ¿está? Que en virtud de lo cual pueden ejercer, las normas procesales los habilitan a ejercer un derecho que va a vincular a todos y que va a beneficiar a todos, ¿está? Quienes hayan ejercido, ¿no es cierto?, esa acción. Para sintetizarlo con un ejemplo, porque, por ejemplo, abuso del derecho es un tema que se ve muchísimo, está en el trabajo práctico, de interés legítimo se ve poquito, y quiero avanzar más con el otro tema. Vamos al caso típico de la antena de celular y el cáncer en un departamento de 10º piso. Vieron que las antenas de celular pueden estar ubicadas en el marco de algunas ciudades que así lo permiten, en el último piso de edificios de más de 10 pisos. Para la célula del celular, ¿no es cierto?, por eso se llama así, retransmitir las llamadas en otros aparatitos para comunicarnos. Bueno, eso, si uno está cerca, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que produce cáncer y otras enfermedades. Entonces no tiene que estar tan cerca. Hay casos, para hablar de un caso de interés legítimo, en donde igualmente, por una cuestión vieja, no estaban al tanto y demás, los municipios habilitaron eso, y la gente del último piso se enfermó. Y había 4 departamentos, esto es sencillísimo de entender, había 4 departamentos, el del 10º A, 10º B y 10º C estaba enfermo. Ahora la pregunta es la siguiente: para actuar para pedir los daños y perjuicios por la enfermedad al municipio que habilitó y a la empresa de telefonía y al edificio, ¿qué tiene el del departamento A, B y C que está enfermo? ¿Un interés legítimo o un derecho subjetivo? Les pregunto a ustedes. Chicos, ¿qué tienen? Si ya está enfermo. Si ya está No, enfermo, legítimo, tiene... legítimo, profe. No. Interés Tiene un ¿No? legítimo. derecho subjetivo, porque ya está enfermo. Porque tiene, Ajá. en el marco del sistema de responsabilidad extracontractual, una responsabilidad que cualquiera que hace un daño a otro debe indemnizar en la medida que ese daño sea ilegal, ¿no es cierto?, y no esté legitimado por el Estado. Entonces, ¿quién es el subjetivo? ¿Quién va a tener el interés legítimo en sacar la antena del departamento? Tenemos 4 departamentos, A, B, C y D. A, B, C están enfermos, D no está enfermo. D, ¿puede accionar por el daño que ya sufrió si no está enfermo? Sí, Sí, igual sería totalmente. legítimo. Sí, ¿Por qué? No, Porque tiene un interés legítimo. sí, claro. No sí. puede accionar por un derecho subjetivo. ¿Entienden? Entonces, si yo voy a la justicia, ¿tengo que esperar a estar enfermo? No, porque claramente integro un grupo determinado de personas que tienen esa característica de vivir todos en el último piso del departamento de 10 pisos, donde está esa antena que ha producido el daño a los demás. Yo tengo un interés legítimo, yo puedo accionar, ¿tá? A su vez, también, y esto ya está consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y que tiene correlato en la Constitución de la provincia del Chaco y otras constituciones de nuestro país, existen los intereses difusos, en virtud del cual ya sea las organizaciones que representan a un sector determinado de la sociedad, principalmente, por ejemplo, las de defensa del consumidor, pueden accionar para propender a defender los intereses de, en este caso, los consumidores. Entonces, los intereses difusos son intereses ya no de una comunidad muy determinada, sino que están difusos en la comunidad, de ahí su término, pero que representan a un sector. Por ejemplo, el típico caso de interés difuso es el sector de defensa del consumidor, que tiene organismos, artículo 43 de la Constitución Nacional, que defiende sus intereses. ¿Se puede accionar y defender a esa gente? Sí, por ejemplo, hipotecarios UBA. ¿Se puede sacar del sistema bancario quienes están hipotecados con el hipotecario UBA? Y bueno, tendría que cada uno de los bancos de cada una de las filiales de todo el país emitir un dictamen. Se podría hacer, pero a través de la figura del interés difuso, si hay alguna cuestión por el desbarajuste de la economía, podemos llegar a pedir por un interés difuso que todos aquellos que han sacado un crédito UBA tengan un cambio en su sistema de indexación. En vez del UVA, que es una unidad de valor adquisitivo, se va a dar un CBS, que es una unidad de actualización con salario. Y así podemos ir diciendo varios elementos y ejemplos de los intereses difusos que hacen a la legitimación para obrar en el proceso.
por ejemplo, las curtiembres, lo que pasa en Puerto Tirol, lo que ocurre cuando se contamina, lo que pasó en la frontera con Uruguay con las papeleras. Entonces, representan intereses difusos, ¿por qué? Porque el medio ambiente es un interés de todos, es un derecho de todos, no solo de quien celebró algún contrato o que vive en un piso determinado y puede sufrir un daño, sino que el medio ambiente es un interés general, por eso está difuso. ¿Está? Hasta acá yo explico esto y no quiero ampliar, primero porque después van a tener dos materias más que van a hablar muchísimo de esto, que son procesal civil y comercial y práctica forense 1. Después porque no toma tanto en el parcial la profe y vamos de lleno a lo que sí toma mucho, que es teoría del abuso de derecho. Bien, justo está entrando otro compañero, vamos a permitirle entrar y vamos a entrar de lleno a compartir la pantalla con el PowerPoint de la doctora Echeverri. Entonces, con esto sí ya vamos terminando la unidad, el punto 1 de la unión. Bien, el ejercicio del derecho subjetivo. ¿Qué es esto? Veíamos la clase pasada que conceptualizábamos al derecho subjetivo. Pero ¿qué ocurre? Los derechos se pueden ejercer ilimitadamente sin ningún tipo de restricción. Y una pregunta que va más allá de lo privado y ya va prácticamente a lo filosófico, al derecho natural, un poquito lo que ven en introducción al derecho. Bueno, en nuestro derecho, el derecho objetivo, o sea, el Código Civil y Comercial, consagra un concepto, se podría decir, un encuadre moralista de las buenas costumbres, de la finalidad que tuvo el legislador, al ejercicio legítimo de los derechos. Y consagra ciertos principios. Antes de que ver la filmina, me parece más oportuno ver puntualmente el código. Bueno, ¿qué nos dice el código al respecto? Fíjense, ejercicio de los derechos, esto ya es código. Una cosa muy importante cuando vemos la temática del código, ¿qué es esta? Recuerden que ¿qué es el Código Civil? El Código Civil, como explicamos en la clase pasada, es una ley. Y como tal tiene una promulgación, tuvo una publicación, tuvo una entrada en vigencia, que eso vamos a ver en la clase de hoy justamente, que tiene un encuadre, tiene un índice. Así que cuando ustedes empiecen a ver, porque estas son las primeras veces que empezamos a leer artículos, fíjense que, por ejemplo, este código tiene un índice y mucho ojo, porque por ahí, sobre todo el alumno del primer año, se puede equivocar y puede entender mal el artículo que tiene que leer. Fíjense, bueno, esto es bastante completo, tiene una entrada con índices temáticos, referencias analógicas. Pero muchas veces pasa que cuando yo digo, bueno, vamos a leer el artículo 9, me leen otra cosa, o el artículo 5, fíjense. Artículo 5, uno va rápido y dice artículo 5, las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al código. Nada que ver con el artículo 5, pero ¿qué pasa? El Código Civil y Comercial es la ley 26.994, que es la ley que, como ven acá en la pantalla, se sancionó en octubre del 2014, se promulgó y se publicó en octubre del 2014. Pero entró en vigencia en agosto del 2015. ¿Por qué? Para que se la pueda estudiar. Eso lo vamos a ver un poquito también cuando veamos la ley del tiempo. Pero fíjense acá, dice, artículo 1, apruébese el código, apruébese el anexo, deróguese. Esos no son artículos del código en sí. ¿Por qué? Porque tiene un poquito que ver con la técnica legislativa, es decir, cuando hay un cuerpo muy fuerte en cantidad de número de orden, de normas, que se aprueba en un Consejo Deliberante, Cámara de Diputados, Congreso, lo que sea, no se aprueba uno detrás de otro, sino que se aprueba como anexo. Cuando la ley es cortita y tiene pocos artículos, no se necesita un anexo. Como el Código Civil y Comercial tiene más de 2.000 artículos, obviamente que se necesita un anexo. Entonces, esto es importante para las primeras veces que vamos a agarrar el código y sobre todo cuando empezamos a estudiar estos primeros artículos, ver que este artículo 1, 2, 3, 4 y 5 no son artículos 6, 7, 8, no son artículos, fíjense que hay un 9, por eso que ojo con leer, y un 10. No son artículos que hacen referencia a el cuerpo mismo del Código Civil y Comercial, sino que son los artículos que ordenaron metodológicamente la aprobación del anexo, que es el Código Civil y Comercial. ¿Está? Entonces no se confundan que cuando leamos el 9, el 10, vamos a ver el 6 ahora, el 7, no es de esto que estoy mostrando ahora, sino que es de esto, de lo que viene después, que es, bueno, este es el decreto, de lo que viene ahora, que es el código en sí mismo, este título preliminar que estamos viendo,
Recuerden que la metodología del código divide ese cuerpo normativo en un título preliminar, donde se ve mucho esta unidad 1, los distintos libros temáticos de los derechos personales, de las obligaciones, de los derechos reales, de las relaciones de familia, de las sucesiones, y cada libro, que es una manera de estructurar una ley con un montón de artículos, eso es todo, cada libro se divide en secciones, capítulos, artículos e incisos. Entonces, todo eso está en el índice. ¿Está? Pero lo que tenemos que leer a continuación es esto, de cómo ejercemos, este es el último punto del punto 1 de la unidad 1, de cómo este tema del ejercicio de los derechos y este corset que existe para el ejercicio de los derechos. Vamos a permitirle a otra alumna que ingrese. Bien, ¿cómo es este tema? Vamos a ir de nuevo al código donde estábamos. Acá está. Entonces, principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y el abuso del derecho y el abuso de posesión dominante. ¿Qué es esto de la buena fe? Se entiende que cuando se celebran las relaciones jurídicas, se hace en el marco de lo que las partes convinieron que se pretendía celebrar. Entonces, en virtud de eso, es que hay una buena fe. ¿Por qué? Porque se presumen conocidos todas las cláusulas de dicho acuerdo o del marco de ese acto jurídico. Cuando uno, por ejemplo, actúa de mala fe, cuando yo sé, por ejemplo, que existe un vicio, cuando yo sé que estoy celebrando con una persona que es incapaz de celebrar el acto e igualmente me aprovecho y lo celebro, ahí tengo una incapacidad, perdón, y tengo un accionar de mala fe. Bien, entonces, ¿qué pasa? En principio, el derecho, dice el principio del artículo 9, debe ser ejercido por la buena fe. Entonces, el artículo 10 nos define al abuso del derecho en todos sus elementos. Si hay un artículo que en conjunto con el 7 tienen que saber muy bien, es el 10, porque cada uno de los elementos resulta clave para un instituto trascendental como es el abuso del derecho. ¿Qué dice el artículo 10? El ejercicio regular de un derecho propio. O sea, ¿qué es un derecho propio? Un derecho subjetivo, lo que veíamos en la conceptualización, por eso estamos en este punto. O el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. ¿Qué es este ilícito? Estamos hablando de ilicitud civil, no de ilicitud penal. La ilicitud penal es la violación del Código Penal. En cambio, en la ilicitud civil estamos haciendo referencia a violar una norma en sentido general. Y cuando se viola una norma en sentido general y se produce un daño, hay que indemnizar. Entonces, ojo, ¿qué te quiere decir esto? Que el principio general es que si yo tengo un derecho legítimo, bien constituido en el marco de la ley, eso no puede ser ilícito. Pero puede ocurrir que el ejercicio de ese derecho sea contrario a ese corset que yo explicaba, a esos marcos morales. Entonces, ¿qué nos dice después el segundo párrafo del artículo 10? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Está, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Fíjense cómo ya no es solo el ejercicio de un derecho subjetivo, sino que existen situaciones jurídicas abusivas, y si correspondiere procurar la reposición del estado de derecho anterior y fijar una indemnización. Fíjense cómo puede existir una indemnización frente a un hecho lícito, porque decimos que tenemos un ejercicio de un derecho que es conforme a la ley, pero contrario a la moral. Entonces tenemos una indemnización. Fíjense qué interesante esto, cómo es un correlato trascendental a la vida diaria, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los elementos claves para entender este instituto? Primero, ¿cuál es el corset? ¿Cuál es el marco moral? Lo que dice, ¿qué cosa? Los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Antes, el viejo artículo 10 decía lo que el legislador tenía en mente al momento de la sanción de la norma. Entonces, en este caso utiliza otro término que es los fines del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos los fines del ordenamiento jurídico. ¿Dónde vemos los fines del ordenamiento jurídico? En los considerandos del acto legislativo, en los considerandos de la ley, de la norma en sentido formal. Entonces, vemos por qué se sanciona esa norma, vemos la buena fe, vemos la moral y las buenas costumbres.
Pero ¿quién me va a decir cuando tengo buena fe, cuando tengo moral y cuando tengo buenas costumbres? Me lo va a decir el juez. ¿Y cómo voy a accionar? Voy a accionar preventivamente si no se produjo el daño o sancionando con una indemnización si se produjo el daño. Y siempre pretendiendo evitar mayor daño y volviendo las cosas al Estado de Derecho. Entonces, vamos a explicar un par de casos reales de todos los días para que se termine de entender este instituto del abuso del derecho. Y después vamos a ver un poquito la filmina de la doctora Echeverry para hacer un proceso de síntesis. Y después sí, vamos a hacer preguntas que a ustedes les interesen. Vamos a dos casos puntuales típicos de el abuso del derecho. Primero, intereses en la ejecución de pagaré. Ustedes saben que pueden ir a un comercio y como garantía firmar un título de comercial que es un pagaré. Está regulado por un decreto ley que regula esos actos y entonces ese pagaré establece que si yo no pago, tengo que pagar el capital de la deuda, ponerle 1.000 pesos y un interés. No hay un limitante técnico que exista en ese decreto respecto a cuál es el interés. Lo va a decir el mercado. Pues bien, ¿qué ocurre? Existe la posibilidad de que esas casas que se dedican al crédito abusen de esa posición de mercado y abusen de la necesidad de la gente. Entonces, por tus 1.000 pesos terminaste pagando 3.000 pesos. Pero supongamos que vas a juicio, bueno, de oficio, porque esto es muy interesante, de oficio, porque el abuso del derecho puede ser pedido de oficio o por petición de parte. Es de oficio cuando el juez solo, sin que la parte lo pida, su aplicación, y es por petición de parte cuando la parte lo solicita merituar, controlar la aplicación de intereses. En la jurisprudencia local, por ejemplo, de resistencia, hay hasta carteles, hasta hace poco se veían los carteles, que decían que el máximo de los intereses aplicados en los juicios ejecutivos de pagarés eran de un 35%. O sea, si el abogado del acreedor quería ponerle un 150% y ganarle a la inflación, que es del 35-40%, más un 100% más, el juez automáticamente, nos considerando su sentencia de la ejecución de ese documento, lo va a tener en consideración y va a reducir los intereses. Fíjense qué interesante y qué clave a los fines de la economía del deudor. Veamos un poquito la filmina y después les cuento otro caso que estoy manejando. Fíjense, acá se explica un poquito más la buena fe y los límites para el ejercicio del derecho. ¿Cuál es el principio general? La buena fe. La buena fe puede ser de dos tipos, buena fe creencia y buena fe lealtad, la que le da el sentido subjetivo y el sentido objetivo. La buena fe creencia es justamente eso que entendemos nosotros, que de la situación se presume la buena fe. Es decir, tiene el estado de situación lo que parece ser que es, debería ser. Eso es la buena fe creencia en sentido subjetivo. Y después la buena fe lealtad es, sabiendo las circunstancias, actuar en el marco de la buena fe. Entonces, ambos son limitantes del ejercicio, que en realidad son la base ontológica, la base argumentativa del ejercicio del derecho. ¿Está? Bueno, nos pregunta el doctor Echeverry, ¿son absolutos los derechos? No. Tienen un limitante, artículo 9 y artículo 10, que se limitan en cuanto a ese ejercicio. ¿Cuál es el límite? Las cuatro cosas que vimos. La finalidad de la norma, la moral, las buenas costumbres y lo que verosímilmente las partes pretendieron que tenga ese derecho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Se mantiene en el Código Civil Comercial? Sí. Dice, ¿por qué? Porque esto es una filmina del 2016. Por supuesto que esto estaba antes en el artículo 7 del Código Civil viejo, ¿no es cierto? ¿Se afecta la seguridad jurídica si el ejercicio del derecho propio es antijurídico? Bueno, ¿qué significa esto? Que ningún derecho puede ser ilícito, pero puede ser inmoral. Entonces, como puede ser inmoral, sí se afecta y por ende se puede pedir una indemnización. Esto es lo que veíamos recién de los artículos del Código. Modo de invocar el abuso del derecho, ya vimos, por acción o excepción de oficio. ¿Qué significa esto? Y fíjense que acá abajo dice, en derecho comercial sí, el ejemplo que yo di es de derecho comercial. Por acción, cuando uno invoca el abuso del derecho, por excepción, cuando se defiende por abuso del derecho. Por ejemplo, me llega la ejecución de un pagaré con un 200% de interés anual, yo excepciono por abuso del derecho solo para merituar, ojo, los intereses. O sea, el abuso del derecho no tiene por finalidad la nulidad del acto. Es decir, no tiene por finalidad destruir el acto jurídico, sino merituarlo a la moral. Ojo, porque si no, sería un abuso a la inversa, ¿no es cierto? Porque se estaría destruyendo la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas.
Después, depende si es comercial o no el tema del oficio. Yo recién di el ejemplo típico en donde en el derecho comercial sí se puede hacer de oficio. Bien, entonces, les doy un ejemplo más que está muy interesante de un caso que estoy llevando adelante ahora. Esto es real de ahora, en este momento yo termino de hablar con ustedes y me siento a terminar de escribir esta demanda. Este es un caso real para que ustedes vean cómo estos institutos, que son tan abstractos, sobre todo para los estudiantes de abogacía, que son tan generales, después en realidad en la práctica son tremendamente útiles. Por ejemplo, este es un muchacho que en un banco muy conocido, como tantos bancos, tiene una cuenta hace muchos años y compró un triciclo. Este es un caso real, no voy a decir ni el nombre de mi cliente ni el nombre del banco, pero el caso en sí, los hechos son reales. Compró un triciclo, no le hicieron el descuento con la tarjeta de crédito porque salía 100 y tendría que haber salido 70, le tenían que devolver 30, y llamó por teléfono y no la atendieron. Entonces entró en un Instagram, porque antes había entrado en un Instagram que tenía el logo. Fíjense, recuerden el concepto de buena fe, creencia, que yo les explicaba antes, con el logo, y tenía un montón de seguidores la cuenta de Instagram, mandó un mensaje por privado quejándose, le dice, dame tu teléfono, te vamos a llamar. Lo llaman, dicen que son de ese banco y le piden ciertos datos. Él le da los datos y dentro de esos datos, con esos datos, generan una nueva clave de usuario y entran a su home banking. Y estas personas que no eran de ese banco le sacan un crédito por 1.000.000 de pesos. Y él después, cuando va a reclamar al banco, ve que le transfirieron y le sacaron 1.000.000 de pesos y se lo llevaron los estafadores. ¡Chan! La pregunta número uno es, cuando vino el muchacho a que lo atienda a la oficina es, ¿esto es ilegal o no es ilegal? Totalmente es ilegal porque es una estafa. Pero el banco, ¿hizo una cosa legal o hizo una cosa ilegal? Y ahí está muy interesante el tema, porque el banco, ¿qué dice? El banco dice que no tiene Instagram abierto, cuando antes sí tenía el Instagram abierto, no tiene el Instagram abierto y él voluntariamente a los estafadores le dio las claves. Y el banco tiene ese home banking y el home banking utilizó el sistema para dar el crédito. Por supuesto que hay ciertos ribetes en virtud del cual yo entiendo que en este caso puntual hay una connivencia con el banco y planteo que hay una ilicitud, así no un abuso del derecho, porque había restricciones de 500.000 pesos para la transferencia, porque cuando fue personalmente al banco le dijeron que se quede tranquilo y que le iban a solucionar y después no le solucionaron y una serie de cosas. A eso no voy, sino que yo le explicaba al cliente que teníamos dos balas en la recámara. La primera es la ilicitud, que ahí no me interesa para la clase de hoy el tema, por eso no explico mucho más sobre esto. Pero yo le decía, mira, si nos dice la jueza o el juez que el banco, que te tiene que cobrar 3 millones de pesos, porque con los intereses su deuda de 1.000.000 de pesos se va a 3 millones de pesos. Ustedes imaginan la angustia de mi cliente, que de repente tiene que pagar 3 millones de pesos a lo largo de 5 años. Una locura, porque es todo un Instagram para que le devuelvan el 30% de un triciclo. Y ahora de repente tiene que devolver 3 millones de pesos. Imagínense ustedes, abogados, los recursos que tienen. Bueno, por un lado, que no voy a explayarme mucho porque no tiene nada que ver con la clase, está que yo planteo que este banco es un delincuente, bueno, le hice una denuncia penal, pretendo procesar a los directores del banco y demás. Pero paralelamente le digo, mira, negro, vos tenés un plan B, que es el abuso del derecho. ¿Qué es esto del abuso del derecho? Que si nos dice la jueza que está bien lo que hizo el banco porque el crédito se sacó con el home banking, existe un principio de autonomía de la voluntad y vos cediste tu voluntad al transferir esas claves, todo bien. Pero hay un plan B, que es el abuso del derecho. Si igualmente la jueza entiende, o el juez entiende que más allá que el banco actuó ilícitamente, te produce un perjuicio a la moral, a las buenas costumbres y a la buena fe, puedo merituar por lo menos los intereses o el pago de lo que vas a pagar o voy a nulificar el crédito. ¿Entienden? Es más, también existe algo que se ve mucho en defensa del consumidor, que es en la balanza la diferencia de fuerzas, porque este banco tiene un superávit anual de 60.000 millones de pesos. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Se quiebra si pierde 1.000.000 de pesos? En cambio, al particular, de ver 3 millones de pesos, le quiebra la economía, porque le saca más de la mitad del sueldo. Entonces, fíjense que en ese caso, mi planteo cuando escribo eso es, para el caso de que no se considere ilícita la actividad del banco, considero y solicito que se aplique el abuso del derecho. Todo esto que estamos hablando, fíjense cómo se puede aplicar en el caso de los intereses de un pagaré, se puede aplicar en el caso de este caso del banco, se puede aplicar en una medianera que se pretenda destruir por 1 o 2 centímetros, y así un montón de casos en donde
el ejercicio de ese derecho rayana, ¿no es cierto?, esa sensación de que está mal, de que a la tripa le hace mal. Y eso es la moral y las buenas costumbres. Y eso lo va a determinar, en el caso concreto, el juez. Bien, entiendo que ya di abuso del derecho, doy pie a las preguntas de abuso del derecho o cualquier tema que vimos hasta acá. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la ley del tiempo y de esta forma terminar la unidad 1? ¿Todo bien? Profe, ¿qué tal? Pablo, decime. Sí, una pregunta. A mí me quedó una pequeña duda en cuanto a los dos principios de la buena fe, que uno era creencia y el otro era Sí. lealtad, ¿no es cierto? Muy bien. Creencia, bueno, más o menos le voy diciendo No que la si buena es que entendí. creencia, pero en lo que vimos en este caso, cuando nosotros, es muy bueno lo que vos citás para este caso, porque en una parte de lo que estoy escribiendo, que hicimos con un escribano, un acta de constatación en el celular y en la página de Instagram de este banco, vimos qué cosa. Vimos que el Instagram tenía qué cosa, el logo del banco. Y el banco no se preocupó por nulificar ese Instagram. Después entramos y tenía todas las publicidades del banco. Y después tenía un montón de seguidores la cuenta. Entonces, ¿cuál fue la buena fe donde basó el accionar mi cliente? La buena fe creencia, no la buena fe lealtad, porque el tipo vio que era del banco y se preocupó por ver todas esas cosas al banco, entonces dijo, bueno, si la gente del banco me pide esto, yo le voy a dar para que me solucione el problema. Y en realidad era una serie de estafadores que abusaron de eso. ¿Está, Carlos? Sí, te sigo escuchando. Es claro, o sea, en ese ejemplo que usted planteó, o sea que él al principio su cliente creyó que el banco estaba actuando de buena manera, pero sin Claro, en embargo, realidad no era el banco, eran estafadores que se hicieron pasar exactamente, por el banco. claro, sí, sí, sí. Y en lealtad, bueno, en ese, por ejemplo, en ese caso, ¿qué fue lo que En ese hubiese caso, el ocurrido? caso de la buena fe lealtad se toma de principios romanistas que hacen al buen hombre de negocio, en donde el juez, y esto es una cosa que la van a ver con el doctor Ayala y con el doctor Rinaldi, el juez toma en cuenta lo que la media de la persona normal, del buen padre de familia, es. Es decir, Ujú. ¿qué sería un buen padre de familia o un buen hombre de negocios? Cualquiera de los dos se aplica. Alguien que cuida a sus hijos, alguien que cuida su negocio, que paga sus cuentas, que honra sus deudas. Esa es la buena fe lealtad. Esa es el sustento de la buena fe lealtad. Que cumple con un cierto procedimiento a Claro, la hora de cumple con un trabajar, cierto bueno, en este caso estándar, el ¿no es negocio. cierto? Exactamente. Eso lo va a decir el juez en el caso concreto. Ajá, Muy bien. exacto. ¿Alguna Sí, otra sí. pregunta? Bien, Y, pasemos a la ley. Me encanta que pregunten y que interrumpan, por favor. Hay una manito acá, ustedes pueden levantar esa manito profe, sí, digital. yo, Adolfo. Sí, Adolfo, decime. A ver, el tema de, evidentemente, accionaron contra el banco, en este caso que explicaba usted, ¿no? Porque tenía la cuenta y los seguidores, fundamentalmente. Claro. Pero si el banco tuviese, por ejemplo, mails y distintas formas de comunicación al cliente que no debe proveer ninguna clave, Bueno, ahí está la ninguna... cuestión. El banco tenía eso y hay que ver hasta Claro, dónde está la torpeza del cliente y la viveza del banco. Está muy bien lo que dice él, porque si vos sos el abogado del banco vas a decir que hiciste una campaña general diciendo que no den las claves. Pero ¿qué pasa? En este caso puntual, esa sería una defensa, no digo que no, Adolfo, ¿eh? En este caso puntual, el banco también te toma la clave cuando vos lo llamás y te pide que pongas la clave a través de los números. Entonces te termina pidiendo la clave de alguna forma. Entonces es mentira que no te piden la clave. Entonces vos te confundís. Es lo que yo planteo. No tenemos sentencia, recién está empezando la historia. Y habrán visto que está viendo lo que dice Adolfo, es muy común. Hace 2 domingos en el Diario Norte vi la página grande que el Banco del Choco decía, no sea su clave, evite la estafa, entro a los home banking del banco, del hipotecario, tenga cuidado. Se nota que hay una estructura grande, armada de estafadores, que se aprovechan de la situación en que estamos viendo, donde no hay manejo de dinero en efectivo por el coronavirus y demás, y estafan a la gente. Pero bueno, les contaré sí. el año que viene qué pasó. Estamos empezando. Lo que sí yo tengo en claro que el punto de acá es sí. Viene el doctor Rolón, acá Adolfo Rolón, abogado del banco X, por decir alguno, y dice, bueno, pero este señor, por todos lados le mandamos mail y decíamos clarito que las claves no se tenían que compartir y él las dio a la clave. Bueno, el juez puede decir, está bien,
puede decir, no digo que va a decir, está bien, es legal lo que pasó, pero por el principio de autonomía de la voluntad. Pero es inmoral que a este hombre le descuente 3 millones de pesos cuando quería que le devuelvan 300 pesos en triciclo. Entonces, hagamos algo compartido, que no deba 3 millones, que deba 1,5 millones. ¿Entendés? Vamos a ver qué dice el juez. Pero que seguro tiene la herramienta del abuso del derecho, sin ninguna duda que tiene la herramienta del abuso del derecho. No, totalmente, profe. Inclusive ahora con el tema de la pandemia, por ahí yo hablo de este tema más desde, porque yo trabajo en un banco, digamos. No, Así justo. que, No pero voy a no, decir no, cuál. no. Pero este tema de la pandemia, no estoy queriendo hacer ninguna defensa, pero lleva justamente a eso de que hoy se pueda hacer electrónicamente Claro, casi todas las operaciones. Entonces, evidentemente, se está proveyendo a la parte informática o a los estafadores, se está proveyendo mucha información que es prácticamente es muy imposible, difícil. muy Es muy difícil, difícil pero ¿por qué digo que tenerla. en este caso, bueno, ya que nos metimos en el caso, ¿por qué planteó la ilicitud de parte del banco? Porque no cumplió con una norma. Y ahí para mí ganamos. ¿Por qué? Porque hay una norma que salió en octubre del año pasado, que se reglamentó en enero de este año, que establece el botón de arrepentimiento. En la Ley de Defensa del Consumidor establece, si no me equivoco, artículo 10 y concordantes, que se tienen 10 días para cancelar un servicio o un objeto adquirido. Incluso el banco brinda servicios financieros. Un crédito forma parte de un servicio financiero. Entonces este hombre apenas se dio cuenta que fue en el momento que no pudo entrar al home banking, que se dio cuenta que cambió la clave, que fue en el mismo preciso momento, a los 5 minutos, se fue al banco. Y en el banco le dijeron, quédese tranquilo, esto se va a nulificar. Pero el home banking no tenía esto que dice esta resolución, que es un botón en virtud del cual se nulifica automáticamente en el mismo home banking que está habilitado por 10 días la operación. Y el dinero estaba depositado y el botón no estaba. Si él en la sede bancaria hubiese tenido ese botón, la chica que lo atendió hubiese podido anular el crédito. Y eso no cumplió el banco. Es más, hasta el momento de la segunda acta de constatación con el escribano, no cumplió. Así que para mí, por ese lado, ya no es solo abuso del derecho, sino que ya al no cumplir ya con la ley, ya le están produciendo un perjuicio porque no le permitieron cancelar un servicio bancario que él nunca quiso adquirir. Por eso, ya que tocas el tema puntual, digamos. Sí, sí, y aparte para mí, yo creo que también está muy bien el hecho de la inequidad Claro. digamos, Le duele más a alguien que gana 60.000 millones en un año a alguien totalmente. que va a perder el 50% de su sueldo, que tiene Claro, hijos y demás. Entonces, el eso. juez también tiene que tener una herramienta. Tampoco podemos premiar a los estafadores, ¿no es cierto? Pero bueno, es tan feo lo que pasó que yo pedí el proceso de los directivos del banco. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los fiscales. Pero bueno, cortemos Sí, porque ya sí. estamos ya No, metidos no, en no. un Sí, ejemplo muy profundo. es un Ya, tema, sí. que es muy Pero es interesante, me apasionante gusta el por ahí tema, es apasionante. para mí es apasionante, pero bueno. Sí, sí. Pero lo lindo que son ejemplos muy reales de algo que ustedes están viendo en la materia. Bien, volvamos a presentar la pantalla y vamos a la ley y el tiempo. Bien, vayamos entonces a esto. La ley y el tiempo, fecha de entrada en vigencia y retroactividad de la ley, modo de contar los intervalos del derecho. Bueno, antes de entrar en la ley del tiempo hay que ver un poquito el tema de la ley del espacio para después pasar a la ley del tiempo. Fíjense, si nosotros vamos al código, nosotros vemos ¿qué dicen los primeros artículos del código? Los primeros artículos del código dicen eficacia temporal, vigencia, ámbito subjetivo. Bueno, fíjense esto de ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan en el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin prejuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Esto no es ley del tiempo, esto es ley de espacio. Es decir, que no importa el origen de tu ciudadanía, si el acto o el hecho jurídico ocurrió en el territorio de la República Argentina, se aplica la ley argentina. Bien, ahora vamos al tema de la vigencia de las leyes. ¿Cuándo empiezan a regir las leyes? Porque fíjense que yo estaba mostrando que acá tenía estas leyes y les explicaba
que teníamos una introducción y una ley que aprobaba, con un decreto también que lo regulaba, al Código Civil. ¿Pero que era de cuándo? Del 2014. Y yo expliqué que la ley entró en vigencia en el 2015, en agosto del 2015. Iba a estar en vigencia en 2016, el 1 de enero de 2016, pero por una cuestión política se bajó al 2015. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que no es lo mismo, y esto lo van a ver mucho más en profundidad en derecho constitucional, no es lo mismo la sanción, la publicación, la promulgación y la entrada en vigencia de la ley. Hay una diferencia, y estamos hablando siempre de ley en sentido material. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Entonces, yo le quería mostrar justamente, porque esto es habitual en todas las leyes, ya lo mostramos al comienzo de la clase, las distintas instancias, ¿no es cierto? Esto lo vamos a explicar rápido porque, acá está, porque esto lo van a ver en profundidad en derecho público, esto es derecho privado, lo van a ver en derecho constitucional, proceso de sanción de las leyes, creo que es una bolilla entera, así que quédense tranquilos que en otra materia se ve en detalle, pero la base la vemos acá. Entonces, se sanciona, primero, esto es el código, ¿no? Se sanciona el 1 de octubre de 2014. ¿Qué significa eso? ¿Que entra en vigencia? ¿Qué significa que entra en vigencia? Que es obligatorio. Entonces el programa nos dice que expliquemos, que interpretemos cuándo es obligatoria la ley. Entonces, ¿desde que se sanciona? No. ¿Qué es el proceso de sanción? Cuando los legisladores dicen estoy de acuerdo. Ahí se sanciona. ¿Qué es? Se promulga cuando el Departamento Ejecutivo, si la ley es nacional, presidente, si la ley es provincial, gobernador, o si la ley es municipal, intendente, dice estoy de acuerdo con lo que hizo el otro poder, con el legislativo. Fíjense, ahora se habla del tema del proyecto de ganancia y demás, y bueno, tuvo media sanción. Los diputados aprobaron, ahora van a los senadores, y después va a ir al presidente de la nación que va a decir si la veta, dice que está mal, o la promulga. Por supuesto, en el medio hay grises, puede haber veto parcial, puede haber veto total, puede volver, puede salir. Podemos hacer un montón de cosas que no es objeto de estudio en nuestra materia. Lo importante es saber la diferencia entre sanción, promulgación, publicación y vigencia. Entonces, ¿promulgó quién? El Ejecutivo. ¿Publicó a dónde? En el boletín oficial. ¿Está? Entonces, en el boletín oficial, ¿qué van? Las leyes. Antes se publicaban en manera física, ahora también se pueden imprimir, pero la mayoría de los boletines son digitales. Incluso el de la provincia del Chaco son digitales y de acceso remoto. ¿Está? Pero, ¿cuál es el principio general? Desde la publicación, desde los 8 días, ¿cuándo entran en vigencia las normas? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y así como yo les explicaba, que intereses legítimos, intereses difusos, es un tema que no suele entrar mucho en parcial, no suelen ver. La ley y el tiempo es un tema que entra muchísimo. Bien, fíjense cómo dice el artículo 7. El artículo 7 de la ley que aprueba el anexo del Código Civil, no el artículo 7 del Código Civil. Pero fíjense que dice, la presente ley entrará en vigencia el 1 de agosto del 2015. Y arriba dice que la ley se sancionó en octubre, se promulgó el 7 de octubre, se publicó el 8 de octubre, pero abajo el artículo 7 dice que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. O sea, se difirió su vigencia. Con el Código Civil veneciano del siglo XIX también ocurrió eso. Era de 1869 y entró en vigencia en 1871. O sea, no es poco frecuente que se dilate en el tiempo la entrada en vigencia. Bueno, vamos entonces... Profe, una consultita ahí. Sí, hay una ley de teletrabajo que ya está promulgada, pero va a entrar en vigencia, según tengo entendido, a los 90 días de que termine la pandemia, dice. Sí, todo o sea que es algo incierto eso. No es así. La pandemia tiene una norma jurídica que emana del Poder Ejecutivo Nacional, que es el presidente. El presidente dictó por decreto la pandemia. Entonces, esa ley que es del Congreso vincula su vigencia a ese decreto. Eso es totalmente legítimo. Cuando el decreto, que se viene prorrogando y prorrogando, saben muy bien, del 18 de marzo del año pasado, que dispuso todas las restricciones a nuestras libertades y a nuestro ejercicio de los derechos en virtud de la pandemia, caduque y el presidente de la nación diga
listo, se terminó la pandemia, ahí tengo el plazo. A eso me refería, sí, sí, sí. Otro tema, profe, disculpe. No, Las leyes secretas, por ejemplo. Las sí, leyes secretas del se Estado. usan mucho. O sea, Las yo leyes hoy, secretas principalmente son las leyes de compra de armamento o de estrategia de defensa del Estado. ¿Por qué perfecto. son secretas? Porque si las divulgo, por ejemplo, en un proceso de armado de una guerra, la guerra de Malvinas, por ejemplo, y estoy comprando aviones, estoy comprando una bomba nuclear, estoy comprando un submarino, voy a poner una señal de alarma a los estados vecinos y a los organismos Claro, internacionales respecto de algo. Entonces, por eso existen las leyes secretas. No es muy democrático tampoco la existencia de leyes secretas, pero como las cuestiones militares, así como las investigaciones policiales y demás, por ahí necesitan que sean secretas, son secretas por eso, pero claro, no es, será el 0,1% de las leyes que son secretas. ¿tá? Y perfecto. después se destraban, se podría decir, ¿no es cierto? Se publican después de un determinado periodo de tiempo. ¿tá? Bueno, pero vamos al principio general de las leyes. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Esto es muy importante. Las leyes rigen desde el 8º día de su publicación oficial o desde que ellas determinen. Entonces, publicación oficial, ¿dónde sea? Boletín oficial. ¿Y después qué pasa? ¿Hay que esperar 8 días? No, esto se daba cuando antes, obviamente, no existía internet, no existían los teléfonos, no existía la comunicación que existe ahora, y se tenía que ir a caballo o en carrozas. Entonces, el país, como normalmente, obviamente, el Congreso, normalmente, no siempre, sesionaba en Buenos Aires, se trataba de llegar al norte y al sur en 8 días. Esto quedó en Chile también un antecedente, sobre todo en países muy largos, digamos, donde las comunicaciones en aquella época, ahora son al instante, no llegaban, se tenían que dar 8 días de publicación. Pero ¿cuál es el principio general? Que la ley, escuchen bien esto, es muy importante, la ley te indica cuándo entra en vigencia. La ley te indica cuándo entra en vigencia. Entonces, si la ley nada dice, se aplica el criterio de los 8 días de 8 días. publicación. Si la ley dice, hay que ver para cuándo dice. Y ahí vamos al otro artículo, a la eficacia temporal. Entonces, artículo 7, ley de tiempo, artículo 10, abuso del derecho, son de este título preliminar del código de lo más importante que tienen que saber y que tienen que marcar. Vieron que en el parcial es a libro abierto. Tienen que tener algo marcado. Vayan marcando artículo 7, artículo 5, artículo 10. Son artículos que seguro van a entrar en el parcial y que van a resolver algunas de las preguntas que le toquen en mayo cuando sea el parcial. Bien, vamos entonces, ya que explicamos el tema del artículo 5, que la ley te dice cuándo entra en vigencia, vamos ahora al tema de, ¿me puede decir cuándo entra en vigencia siempre? O sea, ¿me puede decir que entra en vigencia retroactivamente? ¿Me puede decir que entra en vigencia ultraactivamente y retroactivamente? ¿Cuál es el principio general si nada dice? Bueno, leamos el artículo 7 en su totalidad. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que esperar que termine la situación de relación jurídica para aplicar la nueva ley. Esto no es poca cosa. El mejor ejemplo, más allá que tiene excepciones, ojo, el mejor ejemplo es la ley de divorcio. Ustedes se casaron, por ejemplo, en la década del 70, no se podían divorciar. La ley de divorcio se sanciona en el 85. Entonces, les pregunto, en virtud de este principio general, ¿tenían que esperar a enviudar después del 85 porque ustedes se casaron con una vieja ley para divorciarse, para separarse, para no tener más vínculo con su esposo o esposa? ¿O aún a su matrimonio se le aplicaba la nueva ley de divorcio? ¿Qué opinan ustedes? Y para estos casos es retroactiva para mí la ley. La ley se aplica desde ese momento en adelante y no hay que esperar, porque el término no sería que sea retroactiva, no hay que esperar que termine la relación o situación jurídica existente. Porque la ley se aplica igual a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Eso es un principio muy importante. Pero tiene una excepción, que la consagró la Corte con la aplicación normativa de las normas procesales, en donde establece que si el hecho generador de un juicio, para explicarlo con palabras sencillas, es anterior, por ejemplo, a la sanción del Código Civil, se rige el análisis jurídico y la aplicación normativa
con el viejo Código Civil previo al 2015. Si es posterior al 2015, se aplica el nuevo código. Fíjense cómo ahí se plantea, de cierta forma, una excepción, ¿no es cierto? Bien, sigamos leyendo. Las leyes no tienen efecto retroactivo. Este es el principio general. Que las leyes no se sancionan para el pasado. Se sancionan con un principio de irretroactividad. Las normas son hacia adelante. Regulan relaciones y situaciones jurídicas posteriores. Ese es el principio general. Entran en vigencia normalmente al día siguiente de su publicación, porque así lo dice la ley. Si nada dice, a los 8 días, pero siempre para adelante. El principio general es que no tienen efecto retroactivo. Pero hay excepciones donde puede haber retroactividad. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Este segundo párrafo del artículo 7 es clave y establece qué cosa, que el principio general es la retroactividad, pero puede ser retroactiva, la ley puede ser retroactiva en dos casos. El primero, cuando la ley lo diga. Si la ley nada dice, se presume su irretroactividad. Y el segundo, en la medida que respete los principios y garantías constitucionales. Y esto de una me lleva a dos situaciones. El corralito financiero famoso, aquello que pasamos los 40 años, nos acordamos de lo que pasó en el año 2000, y las moratorias impositivas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con eso. ¿Qué pasaba con el corralito financiero? Diciembre del año 2000, la gente depositaba dólares y decían todos, el que depositó dólares, retirará dólares. Depositaba dólares en plazos fijos. Y el banco tenía un contrato de mutuo, en virtud del cual, un contrato de plazo fijo en realidad. Un contrato de plazo fijo que es un contrato bancario en donde se contrata con un banco, ¿qué cosa? Que yo inmovilizo mi dinero, en este caso dólares, a cambio de que me devuelvan dólares más un interés, o peso más un interés y puse pesos. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasó? Depositaron dólares y cerraron un montón de bancos y no le querían dar los dólares a la gente, porque salió una nueva norma y que retroactivamente pretendía indicar que a la gente que le dieron, que depositó dólares, se le iba a dar pesos más 40 centavos. El famoso 1.40 de aquella época. Obviamente, el dólar paralelo, que ya se inauguraba de aquella época, decía que el dólar valía más, valía 2 pesos, 3 pesos, no 1.40. Entonces se perdía plata. Y ni los bancos querían perder, ni la gente quería perder. Entonces, ¿qué hacíamos los abogados? Que yo ya era abogado allá en el 2000 y hacía amparo contra los bancos por el tema del corralito. Sí. La base de esto, le decía, y los jueces nos hacían lugar. Y ahí hubo una guerra, se podría decir una serie de un montón de decretos antigoteos, negociaciones así, hasta que muchos años después la Corte resolvió con la teoría de la responsabilidad de esfuerzo compartido, en donde Cargó dijo, bueno, no se pueden quebrar los bancos ni se puede quebrar la gente. Hagamos un esfuerzo compartido. Bien, pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el fundamento de aquellos amparos para que cuando vos pusiste tus $1.000, te den tus $1.000 y no 1.400 pesos? Este que vemos ahora, que no puede el legislador decirme que para atrás va a regular la relación jurídica que yo tengo con el banco, que yo me comprometí, le di dólares, y que él se comprometió que me iba a devolver dólares, y no me dio dólares. Me dio peso más un poco peso más, que los pesos no es lo mismo que el dólar. Entonces la base argumentativa era esto. ¿Y qué derecho amparado en garantías constitucionales se violaba? El derecho de propiedad. Eso violaba el derecho de propiedad. Es un caso donde se planteó y se hacía lugar a que las leyes eran ¿qué? Inconstitucionales. ¿Por qué? Porque violaban la propiedad. Entonces esa ley que pretendía tener un efecto retroactivo violaba la Constitución. Entonces consideramos mandamiento y ordenábamos a los bancos a que no den dólares. Íbamos con un oficial de justicia y retirábamos los dólares de la gente. Bien, entonces, por un lado entendimos eso, pero veamos el ejemplo donde sí se puede dar la moratoria impositiva. ¿Qué es una moratoria impositiva? Cuando tengo una deuda, porque no pago un impuesto, por ejemplo, tasa y servicio, la patente del auto, de las motos, el impuesto inmobiliario, para citar un ejemplo, y no lo pago. Y sale una norma posterior, tenía que haber pagado en enero del 2021, y en julio del 2021 dice que aquellos que tienen una deuda de enero del 2021, que tenían que pagar, por ejemplo, 100 pesos más interés de 150, pueden pagar ahora con esta moratoria que salió en julio del 2021, como si estuvieran en enero.
Entonces, como eso es más beneficioso para el particular, como eso es más beneficioso y se pretende que se haga para que se recaude más, todas las normas de este tipo de beneficios impositivos son constitucionales y son legítimas y se las permiten. Por supuesto, te dirán, pero qué injusto para el que pagó en enero. Y sí, por eso por ahí los contadores siempre recomiendan aprovechar la moratoria porque el poder adquisitivo en nuestro país, por lo menos, de julio a enero es diferente. Se tiene menos poder adquisitivo en julio que en enero. Pero bueno, esa es otra historia. Por último, tenemos la temática de las nuevas leyes supletorias. Esto es bastante complejo. Tenemos que entender la diferencia entre leyes supletorias y leyes imperativas. Las leyes supletorias son las leyes que suplen la voluntad de las partes. Las leyes imperativas son aquellas donde la norma está por arriba de la voluntad de las partes, que es la mayoría de las normas. El mejor ejemplo son las leyes laborales. Hay un principio de irrenunciabilidad en el derecho laboral, en virtud del cual no puedo, por ejemplo, renunciar a mi trabajo si coactivamente se me lo está intimando. Es una libertad que yo tengo y solo con la homologación judicial o del Ministerio de Trabajo, con intervención del área de dictamen legal, tengo validada mi renuncia. Entonces, por más que yo firme un papel en blanco que diga renuncio, no puedo renunciar, porque vale más lo que dice la norma. Lo mismo el tema de los salarios mínimos y las aplicaciones de las horas extras y las libertades. Yo no puedo poner que me comprometo por 2 pesos a trabajar 20 horas diarias. Eso lo puedo escribir, pero ¿eso es válido? No, porque la ley que es imperativa, que es la ley 744 del contrato de trabajo, establece que hay un límite de 8 horas, más las horas extras, 48 horas semanales, bueno, una serie de elementos que tienen las leyes laborales que tienen orden público, que están por arriba de las partes. Entonces, ¿habla el tercer párrafo del artículo 7º de este tema? No. Habla de las leyes supletorias, aquellas que suplen la voluntad de las partes. Dice el artículo 7º, tercera parte. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción, y esto es una modificación del Código de Vélez, con excepción de las normas más favorables al consumidor en la relación de consumo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tenía un contrato en curso de ejecución que tenía un hueco, un vacío legal, porque no había regulado las partes respecto a él, por ejemplo, el domicilio de pago o la hora de pago, se aplica, ¿qué cosa? No se aplica la nueva ley supletoria, salvo que la nueva ley supletoria sea más favorable para el consumidor. Es una incorporación al código que no estaba en el viejo código. Vamos, por ejemplo, al caso del modo de contar los intervalos del derecho, que es supletorio. Fíjense que el Código Civil en esta parte es supletoria. Aparte que no son supletorias y aparte que son supletorias. Fíjense, modo de contar intervalos del derecho te dice, y acá lo leo porque si hay algo fácil de esta bolilla, es esto. ¿Cómo contamos los intervalos del derecho? El día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche, de 12 a 12. En los plazos fijados en días, a contar en uno determinado, queda este excluido del cómputo. No cuento el día en cuestión, el cual debe empezar al día siguiente. Los plazos, meses o años se computan de fecha a fecha, 15 de marzo, 15 de abril. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicio del cómputo, 31 de diciembre a febrero, por ejemplo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes, por ejemplo, febrero 28. Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. Esto es muy importante. Los plazos vencen a la hora 24 del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es el día completos y continuos, es decir, corridos, no hábiles. Ojo con esto. Entonces, si nada dicen en un contrato que ustedes futuros abogados hagan respecto a los plazos son corridos, no son hábiles. ¿Por qué? Porque se aplica supletoriamente esto. Y si no se excluyen los días inhábiles o no laborales. Pero ustedes pueden decir que los plazos son de días hábiles, sí, porque esto es supletorio. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda extra excluida del cómputo, el cual debe comenzar desde la hora siguiente. Y acá viene el principio de que este artículo 6 del Código Civil y Comercial es supletorio y no imperativo. Las leyes o las partes pueden disponer de otro modo. ¿Qué significa esto? Que las partes pueden disponer respecto de cuándo tienen que pagar una cuota, de dónde se tiene que pagar una obligación, de los plazos, que no venza el 28, que venza el 3 de diciembre. Todo puede hacerse, porque esto es supletorio. Pero supongamos que se dispuso algo y cambia esto, el artículo 6, y es más beneficioso para el consumidor, ahí sí se aplica la nueva ley supletoria.
Si no es más beneficiosa la nueva ley supletoria, queda vigente, es lo que se conoce como un fenómeno de ultraactividad de la norma, queda vigente la vieja ley supletoria. Vamos al ejemplo de lavarropa y red Megatone. Ustedes miran, ¿qué tiene que ver lavarropa y red Megatone? Que si yo saco un lavarropa, para citar red Megatone, ¿no es cierto? En red Megatone y me comprometo a pagarlo en 12 cuotas mensuales y nada digo respecto de la hora, según este artículo sexto, tengo hasta las 12 horas del día en cuestión, que fenezcan los plazos, para pagar. Es decir, hasta las 24 horas yo puedo ir a la puerta de red Megatone y golpear y decir, bueno, son las 11 de la noche, vengo a pagar y me deberían atender para pagar. ¿Está? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el abogado sabio de red Megatone? Cuando saco el crédito para pagar mi heladera, me dice, las cuotas vencen de tal día a tal día y se pagan en el horario comercial hasta las 8 de la noche, que es la hora de cierre de oficina. ¿Eso es válido? Sí, porque este artículo 6 es de aplicación supletoria. Si nada dice, se aplican estos plazos. Muy bien, con eso terminamos la parte de desarrollo, la parte temática, ¿no es cierto?, del desarrollo, y abrimos las preguntas de cualquier tema que le hayamos dado, porque por fin podemos decir que terminamos la unidad 1. Fíjense que la unidad 1 no la dio la doctora Echeverri, va a empezar el miércoles a dar persona, que es la unidad 2. Por eso es muy útil esta de la unidad 1. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Muy bien. Perfecto. Ya saben que vamos a ir subiendo al canal de YouTube para que repasen. Como ya está la clase 1 en el canal de YouTube. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Carlos, sí, profe, justo me había quedado una pequeña duda en cuanto a la ley de moratoria impositiva. Esa sí es retroactiva, ¿no? Sí, señor, así es. Eso Porque te es sale en julio y te dice lo que vos tenías que haber pagado en enero, lo vas a pagar sin intereses si pagás ahora. Claro, eso yo más que nada le quería preguntar en cuanto a ejemplos que hay de lo retroactivo y lo que no es retroactivo. Claro, lo retroactivo también podría ser, por ejemplo, un ejemplo de las leyes que se implementaron nuevas mediante cuando surgió la pandemia, que hubo que el gobierno también implementó de las empresas que no tendrían que haber echado a sus empleados por la pandemia, o algunas empresas que... Claro, eso es más beneficioso. Siempre hay un principio, está muy bien. En derecho laboral hay un principio de indubio pro operario, es decir, a favor del empleado. Está muy bien. Y el otro ejemplo es el del derecho penal, que en el derecho penal, en caso de duda, a favor del imputado por la ley penal más benigna. O sea, si hay un sujeto condenado y se cambia la ley de la condena, y es más beneficiosa, por más que tenga sentencia firme, lo beneficia. También podría ser de la impositiva, el retroactivo de las leyes que quisieron implementar también de las leyes de los alquileres. Que no sé si después si se... Ese no es tan transparente, porque ahí tenés dos partes, el inquilino, el locador y el locatario. Entonces, para uno va a ser inconstitucional. Igual, le interrumpo, profe, porque no sé si se llevó a cabo esa ley también. Porque estaban en veremos y después no sé si se la llevó a cabo o no. No sé. Claro, después... se modificó mucho. Eso tuvo una modificación en 2015, después se volvió a modificar, la Asociación de Inquilinos volvió a presentar un proyecto y se viene, y bueno, lo que se viene prorrogando continuamente en el marco de la pandemia es la no imputación de los nuevos valores, no intereses y no desalojos. Pero eso está terminándose ahora justamente. Ajá. O sea que eso de las empresas y las leyes del alquiler no estaría muy ligado a esto, la de las leyes retroactivo, ¿o sí? Claro, sí estaría ligado, porque es más beneficioso, por lo pronto no hay fallos que lo hayan declarado inconstitucional. Pero sí tenés razón, porque si tu contrato de alquiler es previo a las leyes, previo a esta ley, te beneficia la ley. Y la ley vino después de tu contrato. Ajá, claro. Sí, sí. Está muy bien tu ejemplo, Carlos. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Creo que algunos, a ver, quiero saber una cuestión estadística. Levante la mano el que estuvo en la clase de Romano. ¿Alguien ya viene de su segunda clase de la jornada o no? Ah, ¿vieron? Es un esfuerzo, son 4 horas que están de las 7. Así que vayan a tomar un café, descansen. Y ahí Ruth también me dice, Milagros también. Ah, me gusta, le están poniendo pila. Ah, mucho. Esta mañana tuvimos una de Salta, digamos.
Así que también así, y después seguimos con Romano y ahora con usted. Bueno, recuerden que grabamos la clase, así que si no pueden Sí, estar tanto tiempo en directo, que la ventaja que tienen es el feedback, igualmente lo escuchan. Es más, pueden hacer consultas a través de YouTube, igualmente se las vamos a contestar. ¿Ya? Muy bien, los dejo chicos, cariño profe, grande. muchas gracias, que ande muy bien. Lo mismo, Muy linda la clase. igualmente.